Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, y saludándolos desde mi oficina aquí en mi casa, grabando este video más para el canal de Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe para todos los seguidores de esta serie que hemos iniciado ya hace un par de meses, y me refiero a la serie que hemos titulado Cronología Bíblica de los Eventos Proféticos Finales, y traigo para ustedes la 15ª parte de esta serie y le hemos llamado la Guerra de Armagedón. A las personas que han estado siguiendo esta serie basada en Apocalipsis, les invito a ver los anteriores videos de esta serie, en la cual encontrarán suficiente y vasta información profética de los eventos finales que estamos viviendo ya en este tiempo. Bueno, voy, después de mandarles este saludo, a quitar mi cámara para mostrarles en pantalla la portada de este tema número 15 de la serie. Nos acercamos ya a la recta final de esta serie de temas basados en el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Y esta es la portada que tenemos para esta 15º tema, que le hemos llamado la Guerra de Armagedón, y está basado en el capítulo 19 de Apocalipsis, del verso 11 en adelante, que dice de la manera siguiente: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro. Y tenemos aquí pues la imagen de lo que representaría lo que llamamos la segunda venida del Mesías, para llevar a cabo esta gran batalla contra los reyes de la tierra que se confabularán en su contra, y obviamente para perseguir al pueblo elegido, al pueblo de Israel, que clamará a su Mesías, quien aparecerá en las nubes de manera gloriosa para traer esto que será una de las grandes batallas de todos los tiempos. Y sobre todo vamos a analizar en qué consiste la Guerra de Armagedón. Bueno, para aquellos que no han visto el video pasado, la parte número 14, que llamamos las bodas del Cordero, y que grabamos desde la congregación en el Shabbat, este fue el video que grabamos, la enseñanza en vivo en la congregación, las bodas del Cordero, basado desde luego en el capítulo 19 del verso 7 al 11. Y les invito a que vean también este video para que lleven la secuencia de esta serie, la cronología bíblica de los eventos proféticos finales. Y rápidamente quiero explicar en qué consiste la llamada Guerra de Armagedón. Lejos de lo que muchos pudieran pensar, todos los acontecimientos proféticos globales de los últimos tiempos ya se están cumpliendo delante de nuestros ojos en este tiempo. Y esto nos remonta a lo que ya se había escrito en el Salmo profético, el Salmo 83, que es un salmo de plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Y desde luego, pues esto está anunciado desde la antigüedad, en donde todas las naciones alrededor del pueblo de Israel se confabularían a una contra el pueblo escogido de Dios, preparando de esta manera el escenario para lo que llamaremos la batalla de Megido o de Armagedón. Y esto ya es parte de los temas proféticos que estamos viendo con más claridad en los últimos tiempos. Todo se está acomodando de acuerdo al reloj profético de nuestro Dios para dar el inicio a lo que será el advenimiento de los temas que aún faltan dentro de las profecías bíblicas al final de los tiempos. Y quiero explicar rápidamente por qué se le llama el nombre de la guerra de Armagedón o Megido. Y debo decir que la palabra Armagedón aparece en un solo versículo de la Biblia, y esto es en Apocalipsis 16:16, en donde dice: y lo reunió a todos ellos juntos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y se refiere pues al antimesías que gobernará y liderará pues a los reyes más poderosos al final de los tiempos, a quienes desde luego engañará a través de sus actos y pues de sus señales milagrosas pero mentirosas a la vez, para llevarlos a la gran batalla en contra del Mesías. Y aunque en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esta palabra no es una palabra griega. Ella deriva de dos palabras hebreas, que es la palabra har y la palabra megidón, o sea, Armagedón, y significa la montaña de Megido. Y esto pues es un territorio que pertenecía al antiguo Israel y que todavía existe en nuestro tiempo. Entonces se refiere
a lo que es la montaña de Megido, que obviamente las dos palabras Har, que significa montaña, y Megidón, dan lo que conocemos como Armagedón. Y esta es la traducción de este nombre de la batalla que tendrá lugar al final de los tiempos en el regreso de nuestro Mesías. Y ahí tenemos precisamente de mano derecha lo que es actualmente una foto aérea de lo que es esa pequeña ciudad de Megido, ¿verdad? Que todavía existen los vestigios de pues esa antigua ciudad que está sobre un monte precisamente rodeada de un gran valle en donde se llevará a cabo esta gran batalla. Y aquí tenemos una foto más actual del escenario de la gran batalla, que es Megido, que es el lugar en que tendrá lugar pues esta batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Y tenemos aquí pues las ruinas de esta ciudad que fue el escenario de múltiples conflictos desde la antigüedad y que de acuerdo a la tradición bíblica fueron los reyes israelitas David y Salomón quienes forjaron un gran imperio, una base militar que tenían en Megido, un importante cuartel estratégico de guerra. Y es aquí precisamente donde el Apocalipsis afirma que desde ese valle se dirigirá la batalla final, la batalla de Armagedón, que es conocida también en la escritura como el gran día del Señor contra las fuerzas del maligno, del falso profeta, el antimesías, que juntará a los reyes de las principales naciones al final de los tiempos para destruir al pueblo elegido de Israel, lo cual traerá desde luego consigo el advenimiento del Mesías. Y ahí tenemos una foto de lo que es el valle actualmente. Y bueno, vamos a empezar rápidamente con lo que dice Apocalipsis 19:11 y dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. La expresión vi el cielo abierto introduce una nueva sección, lo referente a la segunda venida del Mesías a la tierra, en donde el cielo y la tierra se juntan por un breve instante al revelarse el Mesías a una humanidad incrédula en toda su gloria y majestad. Y aquí es donde vemos cómo el jinete, cuyo nombre es Fiel y Verdadero, es una referencia clara y directa al Mesías, ya que él se designa a sí mismo como el testigo fiel y verdadero en la carta a la congregación de la Odisea en Apocalipsis 3:14. De manera que ese jinete pues es indudablemente el Mesías en su segunda venida, que vendrá a revelarse ante la vista de todas las naciones como lo que es el Mesías triunfante, el poderoso de Israel, ante una humanidad que al final de la historia será una humanidad incrédula, una humanidad apartada de Dios, pero verán al Mesías en todo su esplendor con este nombre que se le identifica como el fiel y verdadero, obviamente contrastando con el antimesías, que es un mentiroso y obviamente engañará a las naciones. Bueno, aquí dice Apocalipsis 19:11, y con justicia juzga y pelea. Elohim es justo en todo lo que hace, y esto lo atestigua Isaías 11:4, que dice: juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y también en el Salmo 96:13 dice: rebosará de contento delante de Yahweh, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. De manera que tenemos suficiente evidencia en el Antiguo Testamento para hacernos notar cómo una de las grandes cualidades de nuestro Mesías es su reino justo. Él viene con justicia a pelear esta batalla en contra de las naciones que se resistieron a creer en su palabra y prefirieron creer las mentiras del antimesías, que los reunirá en esta última batalla para guerrear contra aquel que viene de las nubes en un caballo blanco. Y pues aquí tenemos también Apocalipsis 19:12, que dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y aquí nos describe con más detalle Juan el apóstol el poder del Mesías en todo su esplendor, en su revelación final. Y dice que sus ojos son como llama de fuego, lo que encaja perfectamente con la descripción de Yeshua en Apocalipsis 1:14, donde aparece al principio con esta misma descripción, hablando del destello profundo de su mirada, como llama de fuego, dice que será su mirada. Y con esos ojos él ve la maldad de los impíos para traer justicia, para traer juicio y equidad
sobre la maldad de las naciones. Dice también que tiene muchas coronas, lo que indica su autoridad real como rey de reyes. Y tiene un nombre escrito que solo él conoce, porque hay más en el Mesías de lo que podemos saber y solo él lo puede entender. Para aquellos que pensamos que conocemos plenamente la identidad, el carácter y la profundidad de la sabiduría y el poder del Mesías, debemos de decir que no es así, ya que realmente él tiene mucho más que revelarse al final de la historia en su advenimiento como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, dice también el versículo 13 de Apocalipsis 19, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Elohim. De manera entonces que su vestido está teñido en sangre que representa su ira contra el mundo. Y aquí citamos Isaías 13:9 que dice, y he aquí el día de Yahweh viene, terrible y de indignación y ardor de ira. Y también nos muestra Mesías, dice que ha venido pisando el lagar de la ira de Elohim. Esto lo vemos en Apocalipsis 14:19. Y coincide desde luego con la bendición de Jacob sobre Judá, sabiendo que el Mesías es descendiente directo del rey David de la tribu de Judá. Y en esta profecía del Génesis 49:11, Jacob le dijo a su cuarto hijo Judá que lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, refiriéndose obviamente en cómo parte de su advenimiento será con ira, con indignación, con castigo, y sobre todo el lagar de la ira representa el cómo vienen sus vestiduras teñidas con la sangre que representa el juicio que traerá sobre las naciones impías al final de la historia. Y desde luego su nombre, que aparece como el Verbo de Elohim, es decir, se refiere a Yeshua, poniéndolo en contexto de Juan 1:1, el Verbo, ¿verdad? Y él es la última palabra de Elohim al mundo, la última revelación con todo el poder de la palabra de Dios mismo, revelándose a la humanidad a través del Mesías. El verso 14 de Apocalipsis 19 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y aquí tenemos una revelación de sus acompañantes, que es los ejércitos celestiales, que se refiere precisamente a los santos que vendrán con él. Y un pasaje paralelo, ¿verdad? Apocalipsis 17:14, estos que vienen junto con el Mesías acompañándole en su venida, son también llamados y elegidos como fieles. Y están vestidos de igual manera de lino finísimo, blanco y limpio, a semejanza de la esposa del Cordero. Y lo vimos en el tema pasado, la novia tendrá también un vestido blanco resplandeciente, finísimo, de lino finísimo y blanco. Y notemos cómo el ejército también andará sobre caballos blancos, como lo hace su líder, el Mesías, que encabeza este regreso a la tierra, en donde los ejércitos del cielo, es decir, la congregación, comparten la victoria ganada por su Mesías. De manera entonces que este es el acompañamiento de los ejércitos celestiales que acompañarán al Mesías en su segunda venida. Y el verso 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. La espada aguda es la palabra de Elohim, y esto lo vemos en Hebreos 4:12. Él es llamado la palabra de Elohim, y es su palabra la que condenará a la gente en el último día, según Juan 12:48, porque es tal el poder de la palabra que sale de su boca, que será suficiente como una espada para abatir a los enemigos, dado que la autoridad de la palabra del Eterno es suficientemente poderosa para contrarrestar cualquier fuerza enemiga. Y dice Isaías 11:4 que herirá la tierra con la vara de su boca. Y los reyes de la tierra, desde luego, y sus ejércitos terrenales, aun con todos sus tanques, su poderío militar, no serán suficientes, porque dice que serán muertos con la espada que sale de su boca, lo cual representa una victoria definitiva y aplastante en contra del antimesías, el falso profeta, y todos los ejércitos que ellos habrán reunido, y tan solo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida serán derrotados, según lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8. Así es de que será una victoria aplastante,
en donde no tendrán los ejércitos terrenales, ni el antimesías, ni el falso profeta, oportunidad alguna para combatir siquiera contra el ejército celestial comandado por el Mesías. Y bueno, pues tenemos en el verso 15 cómo dice que él regirá las naciones con vara de hierro. Y esta es otra referencia a un salmo mesiánico, que es el Salmo 2:9, que dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y esto podría ser una referencia, desde luego, al reino milenial del Mesías y de sus santos, quienes gobernarán con él durante un periodo de 1000 años. Y según lo que dice esta escritura, regir con vara de hierro significa destruir más que gobernar en forma severa, como algunos han pensado, que será un reino bastante rígido, poderoso, firme. También la vara de hierro entendemos que es un instrumento pues de combate, y de esta manera entendemos pues que el Señor vendrá a hacer pedazos a sus enemigos, y este tiene un sentido a la luz de las muchas escrituras sobre el día de la ira de Elohim, que tienen un significado de destrucción, de devastación sobre las naciones impenitentes. Ahí tenemos una imagen de cómo el brazo firme sosteniendo una vara de hierro será uno de los símbolos del gobierno terrenal del Mesías en su segunda venida. Y obviamente que las naciones necesitan el rigor, la firmeza y la autoridad de un rey, de un soberano como el Mesías, que vendrá a gobernar las naciones. Y dice el verso 15: y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Elohim Todopoderoso. Y el lagar sabemos que es una metáfora, un lugar común en el Antiguo Testamento donde se arrojaban precisamente las uvas para ser pisadas literalmente con los pies desnudos, para extraerles, exprimirles todo el jugo. Y de esa manera el lagar como un lugar es una metáfora común para representar la ira de Elohim. Y esto lo vemos en Isaías 63 y Joel capítulo 3, en donde se dice que él exprime como uvas a sus enemigos hasta que no haya más sangre que extraer, lo cual habla de un juicio severo, duro, un castigo total sobre las naciones que se han rebelado a Elohim y a su Mesías. Por ello, en el verso 13 dice que su vestidura estará teñida de sangre, porque él viene a pisar el lagar de la ira del Altísimo, y será salpicada su vestimenta con esa sangre que representa el juicio sobre las naciones no arrepentidas. Y en el sexto sello, en Apocalipsis 5:17, es llamado también como el gran día de su ira. Así es que el lagar representa la ira del Todopoderoso viniendo sobre las naciones que serán juzgadas y pisoteadas, como en el lagar se hacía con las uvas para extraerles todo el jugo, en este caso la sangre. El verso 16 de Apocalipsis 19 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto hace referencia directa al Salmo 2, versículo 6, que es otro salmo mesiánico, donde dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. De manera que los reyes de la tierra, que se juntarán al final de los tiempos en contra del Mesías en una rebelión liderada por el falso profeta y el antimesías, el anticristo. Pero el Mesías genuino los vencerá, porque él es el Rey de Reyes, y él tiene el mismo título en la descripción de esta gran batalla contra los 10 reyes y la bestia en Apocalipsis 17:14, haciéndonos ver que será la misma batalla a la que aquí llamamos la guerra de Armagedón, que será en el valle de Megido. El verso 16, diciendo esta misma escritura de cómo llevará este nombre en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, él también tiene con él a sus seguidores escogidos, llamados y fieles, y en Apocalipsis 1:5 se lo describe como el soberano de los reyes de la tierra. Y en este pasaje demuestra desde luego una victoria final y definitiva sobre sus enemigos en su segunda venida, y su título está en su vestidura, en su muslo, para que sea visible ante todas las personas que podrán ver cuál es el título que describe el nivel de su autoridad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie más superior a él en su advenimiento con poder y gran gloria. Luego en el verso 17 al 18 de Apocalipsis 19 dice:
y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Elohim, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y esto es parte de la profecía de Ezequiel sobre Gog, que será otra batalla al final de los tiempos, y esto está en Ezequiel capítulo 39, y que coincide también con las palabras que David le dijo a Goliat en aquella gran batalla, precisamente cuando Goliat, haciendo gala de su tamaño, de su fuerza, destreza y experiencia como todo un gran guerrero de los filisteos, pensó que sería fácil derribar al joven David, quien venía ante él solamente pues con la onda del pastor y con el cayado, y él con una gran espada y toda una cubierta, ¿verdad? Para combatir a David. Sin embargo, David con toda valentía le dijo: daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Elohim, que hay Dios en Israel. Y esto lo encontramos en 1 Samuel 17:46. Y esta declaración se va a cumplir desde luego en un descendiente de David, como es el Mesías Yeshua, quien va a venir a dar cumplimiento a esta expresión de dar la carne de comer a las aves del cielo, y en este caso no solo de los filisteos, que eran enemigos de Dios en aquel tiempo, del pueblo de Dios, sino ahora al final de los tiempos a los reyes que se reunirán a esta gran batalla. De manera que la gran cena de Elohim contrasta con la cena de las bodas del Cordero que disfrutarán los creyentes en el Mesías. Y es aquí donde se convoca a las aves para comer las carnes de los reyes y de toda clase de personas, desde reyes hasta esclavos, y dice libres y esclavos, pequeños y grandes. Todos los combatientes que estarán en contra del Mesías y su ejército celestial en esta segunda venida serán prácticamente devastados, y su carne servirá para una gran cena a las aves del cielo, que seguirán pues disfrutando de un gran banquete con la carne de los enemigos de Elohim. Bueno, en esta gran batalla, dice el verso 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y aquí vemos pues cómo el conflicto de estos dos ejércitos, uno es el ejército terrenal, ¿verdad?, liderado por el antimesías y el falso profeta, acompañado de los reyes más poderosos de las naciones al final de los tiempos y todo su arsenal de armamentos nucleares, de carros de combate y de toda clase de artillería de lo más sofisticado para combatir al Mesías que vendrá de los cielos acompañado de su ejército. Y ese será el otro, el ejército celestial. Y este es un último ataque sobre el pueblo de Elohim, porque sabemos que toda esta guerra será en contra del pueblo elegido de Israel, que obviamente clamará a su Mesías, quien aparecerá en su rescate. Y Yeshua es el soberano sobre los reyes de la tierra, y esta es la gran batalla de Armagedón que se menciona en la sexta copa en Apocalipsis 16:14. El mismo verso 19 que habla de la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y su ejército. Vemos cómo la bestia y los reyes de la tierra se refiere a los 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, dice la escritura, recibirán autoridad como reyes con la bestia. En otras palabras, su ejército son pues convocados por la bestia, el antimesías, para hacer guerra contra el ejército celestial, que vendrá con, pues obviamente liderado por el Mesías, y no son ángeles los que vendrán acompañándolos, sino los santos, los creyentes en su venida. Y dice que estarán vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo que se refiere a los santos y no a los ángeles que vendrán con el Mesías a combatir en esta gran batalla. El verso 20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y aquí vemos cómo la bestia, que es el antimesías, es apresada.
y no hay ninguna mención de una lucha en donde la bestia pueda contrarrestar las fuerzas del Mesías y su ejército, aún con todo el arsenal de armas de guerra sofisticada de los últimos años y de estar todas las naciones enemigas del pueblo de Dios combatiendo. No se habla de que será una batalla difícil, simplemente se habla de que serán destruidos por el esplendor de la venida del Mesías con la espada de su boca, y aquí dice que será capturada la bestia, el antimesías y el falso profeta. Y debemos notar que la bestia y el falso profeta serán capturados juntos porque actúan juntos, engañando a las naciones con señales mentirosas y al mundo incrédulo. Así es de que serán, desde luego, atrapados y arrojados, como dice aquí la Escritura, para su castigo final. Y dice el verso 21, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este será el final de la bestia, el antimesías y del falso profeta. El diablo desde luego se une a ellos más adelante en Apocalipsis 20:15, ya que también será el lago de fuego su destino final, y es el segundo de los enemigos de Elohim que será destruido antes que Yeshua le entregue el reino a su Padre, según 1 Corintios 15, del 23 al 26, recordando que uno de los propósitos del Mesías en su segunda venida será poner a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Y el primer enemigo que sabemos ya había sido vencido en Apocalipsis 17:16 fue Babilonia, la ramera, la religiosidad universal que ha engañado por siglos a los reyes de la tierra y ha perseguido a los creyentes. Será el primer enemigo vencido, y después, en segundo lugar, el antimesías y el falso profeta, para finalmente el tercer enemigo a ser vencido será Satanás. Y pues desde luego dice que fue obviamente pues para ser atormentados día y noche y por siempre en el lago de fuego, que fue creado precisamente para Satanás y sus ángeles caídos, según lo dijo el propio Yeshua. Y dice el verso 21, y los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y estos son obviamente referencia a los reyes, generales y toda clase de personas que estarán reunidas en ese ejército de combate, es decir, el mundo no arrepentido, según el verso 18, que se unirá a la bestia y al falso profeta para luchar contra el Mesías y sus seguidores, siendo la espada que sale de su boca, que es la que los destruirá al final en este combate, y se pronunciará juicio, según Juan 12:48, y su palabra será suficiente para destruir a sus enemigos, según lo vemos en 2 Tesalonicenses 2:8 e Isaías 11:4. Así es de que este será el instrumento, el único instrumento que usará el Mesías para destruir el gran ejército combatiente en su contra, el poder que sale de su boca, la autoridad misma de su palabra, será el instrumento poderoso que utilizará para vencer el enemigo, como ya lo hizo en aquella tentación que en 3 ocasiones recibió Yeshua en el desierto de parte de el enemigo que quiso someterlo a través de sus engaños, y el Señor venció la tentación sometiéndolo con el poder de su palabra, como ocurrirá aquí en este escenario al final de los tiempos. Y dice este verso 21 también de Apocalipsis 19, hablando del gran banquete, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y esto es un simbolismo para el desastre final, y está tomado de Ezequiel 39 del 17 al 20. Se habla del final donde los enemigos del Señor serán totalmente destruidos. Y esta es la indignidad final de los hombres, que no son ni siquiera enterrados, sino que las aves comerán sus carnes después de morir, así como los perros comieron la carne de Jezabel, la esposa de Acab, aquella mujer pagana y perversa, adoradora de ídolos, cuyo castigo fue caer desde un balcón, ¿verdad?, quedar hecha pedazos en el piso y devorada por los perros a la vista de todos. Y esto dice que al final no se encontró nada de sus restos cuando llegaron el tiempo de enterrarla, según Segunda de Reyes, capítulo 9, del 33 al 37. Y este será el mismo final de los reyes, capitanes y generales y sus ejércitos, el mismo final que también tuvo la prostituta, la gran ramera, cuya carne también fue devorada
en Apocalipsis 17:16. Así es que aquí nos habla de un escenario bastante cruel, bastante duro, de cómo los enemigos del Señor quedarán abatidos y ni siquiera tendrán tiempo de ser sepultados, sino que las aves del cielo harán un gran banquete devorando sus restos como la consecuencia de aquellos que se han rebelado al poder del Todopoderoso. Bueno, antes de terminar este mensaje, obviamente algunos se preguntarán, ¿y qué será el significado de estas profecías hoy en nuestro tiempo? ¿Quiénes son los enemigos del Señor y cuál sería el escenario que se puede estar preparando para estos combatientes enemigos del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que serán quizás los protagonistas de esta última batalla de Armagedón? Bueno, estas naciones usarían lo que es una marca, la marca de la bestia en su frente y en su brazo, según Apocalipsis 13:8, para poder cualquier cosa comprar o vender, y como una manera de distinción en donde ellos se rinden al poder del antimesías, tal como lo hacen los seguidores del falso profeta y antimesías, que para algunos son los seguidores del Islam, los seguidores de Mahoma, que se ha convertido para ellos como un mesías y sabemos que es un antimesías. Y esa marca es el nombre de la bestia de los últimos tiempos. Para algunos intérpretes de las profecías finales aseguran que son los símbolos del Islam, la yihad islámica y de su dios Alá, ya que los árabes obviamente son los principales enemigos actuales del pueblo de Israel y cada vez están cobrando mayor fuerza y tienen planes muy concretos de acabar con el pueblo de Israel. Y ahí tenemos una imagen de cómo será como toda esta población de árabes de el Islam, que obviamente adoran a su Dios Alá, a su profeta Mahoma, como el verdadero profeta, y sin embargo se han convertido en los enemigos actuales del pueblo de Dios. Y como una referencia más contemporánea de lo que está pasando al respecto, podemos citar cómo en diciembre del año 2017 el presidente entonces de Estados Unidos, el presidente Trump, y otras 7 naciones, en total 8, declararon a Jerusalén la capital del Estado de Israel, obviamente bajo la inconformidad del pueblo islámico y de todos los enemigos de Israel que protestaron, porque sabiendo que Estados Unidos como potencia mundial y otras naciones más declararon que Jerusalén era la capital del Estado actual de Israel, que ha sido muy disputada desde luego por los palestinos y los pueblos árabes. Y para algunos, esta declaración del presidente Trump y otras 7 naciones, en total 8, puede ser el principio del cumplimiento profético de Miqueas 5:5, que dice: y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Para aquellos que creen en las profecías, cómo se van cumpliendo, esos 8 hombres pueden ser las 8 naciones que se levantaron recientemente en el 2007 para confirmar la legitimidad del Estado de Israel y teniendo a Jerusalén como su capital, puesto que es un territorio que les pertenece bíblicamente, aunque los palestinos y las naciones árabes estén luchando por quitárselos. Obviamente debemos de entender que la contraparte, en este caso el apoyo de las naciones de la tierra, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se van a unir a la bestia islámica en contra de Israel, porque hay que entender que la ONU ha estado mayormente a favor de los palestinos, de los islámicos, obviamente regulando las medidas de control de Israel para defender su territorio. Y como sabemos siempre, cuando Israel es atacada, nadie dice nada, pero cuando Israel contraataca y va dominando a sus enemigos, la ONU siempre entra a detener a Israel. Así es de que todos estos eventos que son actuales en el Medio Oriente pueden ser el preludio de la gran guerra de Armagedón que se está gestando delante de nuestros ojos en estos tiempos. Ahora, para aquellos que declaran que la bestia vendrá a ser conformada desde el Islam, bueno, la bestia islámica, como podríamos llamarle, representada por el Islam, su yihad y el terror
que se manifiesta en Medio Oriente otra vez a través de todos los actos terroristas del pueblo del Islam, de los árabes. Sabemos que como Estado Islámico han liderado en las últimas décadas, los últimos años, junto con otros grupos terroristas islámicos, lo que es una yihad. Y la yihad significa la lucha por la causa del Islam, donde ellos tienden a hacer toda clase de improperios, de guerras y de asesinatos masivos bajo la justificante que lo hacen para defender la causa del Islam, de su profeta Mahoma, de su Dios Alá, y obviamente es una guerra religiosa, la yihad, contra los israelitas e incluso también contra los cristianos. Y hemos visto a través de los medios de comunicación cómo torturan, masacran, matan, sacrifican, violan mujeres y destruyen familias enteras y los persiguen. Y a todos los que se les oponen, cumpliendo posiblemente con el inicio de la profecía relativa a los dos testigos, que para algunos intérpretes de la Escritura dicen que esos dos testigos al final de los tiempos serán el pueblo de Israel y el mismo cristianismo, siendo la bestia islámica la que hará la guerra contra ellos, y dice la Escritura que tendrá éxito y los vencerá, pero esto será parte del plan final del Señor para venir en el rescate de su pueblo. Así es de que la preparación del escenario para la batalla de Armagedón, vemos también cómo a Turquía, de donde algunos intérpretes de las profecías dicen que surgirá el antimesías, Turquía también sedienta de venganza contra Israel y de preeminencia en el mundo musulmán, es una de las principales naciones que hará la alianza tácita con el Estado Islámico, rivalizando con él por el poder del califato. Hay que entender que dentro del Estado Islámico hay diversas naciones que se declaran, ¿verdad?, a favor de esta yihad, esta guerra religiosa, tratando de protagonizar en la cúspide del liderazgo del poder del califato. De otra parte, también hablamos de los chiitas del Líbano, en Hezbolá, lo que se llama esa tierra, esa región. Y también hablamos de Siria, que ha liderado por muchos últimos años. Siria ha sido liderada por Irán, en la alianza también con los rusos, que les han brindado apoyo político. Sabemos que hoy Siria está bajo el ojo de la observancia de las naciones, en especial de Estados Unidos, porque se ha podido descubrir que tienen armamento nuclear que están preparando para la batalla final. Y obviamente es el pueblo de Irán, Siria y los iraníes, apoyados por los rusos y todos estos grupos que tienen ansias de destruir y borrar del mapa a Israel como nación. Y esta será una mezcla muy complicada, pero también muy poderosa, con la participación de otros grupos importantes en Medio Oriente que se han convertido en enemigos de Israel y tienen un propósito común: su pretensión de destruir la nación de Israel y tomar dominio de sus territorios. Y esto va a suceder, créanlo, porque obviamente cuando el pueblo de Israel esté siendo casi vencido por todas las naciones enemigas, será el escenario que la Biblia anuncia, en medio del cual aparecerá el Mesías en su venida. Desde luego, antes de que esto ocurra, el escenario debe también estarse completando por otros eventos terroristas a nivel mundial, como lo que está pasando hoy en Afganistán, donde a la salida de los ejércitos de Estados Unidos, los combatientes talibanes están tomando posesión de todo el territorio de Afganistán, pero de una forma masacrando a su propio pueblo, obviamente a todos los enemigos de la fe para ellos, que son los cristianos, y haciendo una persecución, sometiendo a las mujeres y todo pues en nombre de su religión, asociados desde luego con el islamismo y sus creencias pues demasiado radicales, anunciando desde luego la preparación de la próxima gran batalla, la batalla de Armagedón. Y desde luego pues aquí cerramos. Esto es un escenario que ustedes mismos podrán comprobar con todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y aquí la pregunta con la que cierro este tema: ¿qué piensas ahora que conoces los eventos proféticos que anuncian la inminente venida del Mesías y su gran batalla contra los reyes de la tierra liderados por la bestia y el falso profeta? Obviamente la pregunta es: ¿será el pueblo islámico? ¿Será la yihad
que se apoderará finalmente del territorio para tratar de destruir a Israel, quizás apoyado por los rusos, por los chinos, por los reyes de Oriente, que son los más próximos y que tienen todo el poder militar para combatir a la nación de Israel, que es un pequeño territorio, aunque con mucha fuerza, pero principalmente más allá de su armamento, será su Mesías, quien aparecerá al final de los tiempos para defenderlos en la gran batalla final, la batalla de Armagedón, en su segunda venida. Y aquí dejamos este tema esperando que sea de interés, sabiendo que es un tema vasto que no podemos agotar, pero al menos dando algunos destellos de estos mensajes proféticos que nos anuncian que estamos viviendo ya tiempos peligrosos, donde el escenario para esta gran batalla está siendo cada vez más claro delante de nuestros ojos, lo cual obviamente nos lleva a prepararnos en temor, en arrepentimiento y hacer techubá para estar preparados y obviamente no tener que pasar por estas grandes batallas, sino venir acompañando a nuestro Mesías como parte de su ejército celestial. Así es de que les mando pues un gran saludo. Soy el pastor Juan González y esperamos que esta serie que está próxima a terminar sea de bendición, ya que necesitamos mensajes proféticos que nos ayuden a esclarecer el camino de los tiempos finales que estamos viviendo. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.